Hay noches en las que el silencio no es paz, sino peso. Y si estás aquí todavía, si seguiste escuchando hasta este momento, entonces algo dentro de ti reconoció algo en estas historias. Algo que tal vez no puedes nombrar con exactitud, pero que sientes. En el pecho. En esa parte quiet de ti que a veces habla más fuerte que cualquier palabra. Dejamos a Elías descansando bajo un árbol en el desierto. Dejamos a Ruth inclinada sobre los campos de Belén. Dejamos a José siendo llevado encadenado hacia un mundo que no conocía. Y antes de continuar con cada una de esas historias, quiero que te quedes un momento en ese espacio que existe entre el final de un capítulo y el comienzo del siguiente. Ese espacio donde todavía no sabes lo que viene. Donde la historia aún no ha girado. Donde todo parece suspendido en el aire como polvo de luz en una habitación silenciosa. Porque es exactamente ahí donde vive la mayoría de nosotros. En ese espacio intermedio. No en el comienzo brillante ni en el final redentor, sino en el medio. En el lugar donde ya no puedes volver, pero todavía no puedes ver hacia dónde vas. Y esta noche quiero caminar contigo por ese espacio. Despacio. Sin prisa. Porque estas historias no fueron escritas para ser devoradas. Fueron escritas para ser habitadas. Volvamos a Elías. Cuando lo dejamos, estaba durmiendo. Alimentado por manos invisibles, cubierto por la misericordia de un silencio que no juzgaba. Y cuando despertó la segunda vez, el ángel volvió. No con palabras elaboradas. No con explicaciones sobre por qué había llegado tan lejos, ni con reproches por haber pedido lo que había pedido. Solo con aquella frase que sigue resonando a través de los siglos como una campana en la madrugada. Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Elías comió. Bebió. Y luego algo cambió dentro de él. No de golpe. No con fanfarria, sino de la manera en que las cosas reales cambian, lentamente, silenciosamente, como cuando el cielo comienza a clarear antes de que el sol todavía haya salido y tú no puedes señalar el momento exacto en que la oscuridad se convirtió en luz. Solo sabes que en algún momento lo hizo. Se puso de pie y caminó. 40 días y 40 noches. Por el desierto, solo, hacia una montaña llamada Horeb, que también era conocida por otro nombre, Sinaí. El mismo lugar donde Moisés había recibido la ley. El mismo lugar donde la presencia de Dios había descendido en fuego y nube y trueno tan poderoso que el pueblo entero temblaba a los pies de la montaña. Elías llegó allí. Entró en una cueva. Y esperó. Y entonces ocurrió algo que quiero que escuches con mucho cuidado, porque es uno de los momentos más profundos de toda la Escritura. Uno de esos momentos que, cuando lo entiendes de verdad, cambia la manera en que piensas sobre cómo Dios se acerca a las personas que están sufriendo. Una voz le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? No era una pregunta de acusación. No era una pregunta de impaciencia. Era la pregunta más antigua que existe. La misma pregunta que fue hecha en un jardín al principio de todo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? No porque quien preguntaba no lo supiera, sino porque quería que Elías lo dijera. Porque a veces ser visto comienza por ser escuchado. Y ser escuchado comienza cuando alguien te hace espacio para decir en voz alta lo que cargas por dentro. Y Elías lo dijo todo. He sentido un gran celo por el Señor. Los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas a espada. Y solo yo he quedado,
y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado. 4 palabras que contienen todo el peso de la soledad más profunda. La sensación de que todos se fueron. De que el mundo siguió hacia un lado y tú te quedaste solo en el camino mirando cómo se alejaba. De que incluso en la causa más justa, en el propósito más verdadero, puedes llegar a un punto donde miras alrededor y no ves a nadie más. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa soledad específica que no tiene que ver con no tener personas cerca, sino con sentir que nadie comparte lo que tú cargas. Que nadie entiende desde donde hablas. Que estás parado en un lugar donde no hay nadie más a tu lado. Elías lo sentía. Y no lo escondió. Y entonces Dios le dijo que saliera de la cueva y se parara en la montaña. Y vinieron el viento y el terremoto y el fuego. 3 de las manifestaciones más poderosas que el mundo natural puede producir. El tipo de cosas que hacen que los humanos caigan de rodillas simplemente por instinto. Pero Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silencio suave. Una voz delgada. Una presencia tan quieta, tan pequeña, tan diferente de todo lo que había venido antes, que Elías se cubrió el rostro con su manto. Porque a veces lo más grande se esconde en lo más pequeño. A veces la presencia que buscabas en el estruendo estaba todo el tiempo esperándote en el susurro. A veces Dios no llega como esperabas que llegara. Llega de la manera en que necesitas que llegue, aunque no lo sepas todavía. Y la voz volvió a preguntar lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? La misma pregunta. Después de todo el viento y el fuego y el silencio. Como si el punto no fuera la pregunta en sí, sino la disposición de seguir respondiendo. La disposición de seguir abriendo el corazón aunque parezca que ya no queda nada dentro. Y ahí, en esa conversación en la montaña, Dios le reveló algo a Elías que él no sabía. Algo que cambiaría por completo la manera en que Elías entendía su propia soledad. Pero esa revelación necesita el espacio que merece. Porque cuando la escuches, quiero que la sientas de verdad. Por ahora, quedémonos con la imagen de Elías parado en la entrada de esa cueva, con el manto sobre el rostro, escuchando una voz tan suave que el mundo entero tenía que callarse para poder oírla. Ahora volvamos a Ruth. Cuando la dejamos, estaba en los campos de Belén, inclinada bajo el sol, recogiendo las espigas que los segadores dejaban atrás. Había algo en su postura que hablaba más que cualquier palabra, el tipo de dignidad silenciosa que no pide permiso para existir, que no espera que nadie la vea para seguir siendo lo que es. Los campos pertenecían a un hombre llamado Booz, y Booz era el tipo de persona que nota las cosas. No solo las grandes cosas, también las pequeñas. El tipo de hombre que puede mirar a alguien trabajando en silencio desde el otro lado de un campo y preguntarse quién es esa persona. No por curiosidad superficial, sino por esa atención genuina que se ha vuelto tan rara que cuando la encuentras no sabes bien qué hacer con ella. Preguntó a sus siervos quién era la joven que estaba recogiendo espigas. Y ellos le contaron. Le dijeron que era la moabita que había venido con Noemí, que había llegado y pedido permiso para recoger lo que quedara después de los segadores. Y que desde que llegó por la mañana, no había parado ni un momento. Booz se acercó a Ruth. Y lo que le dijo es uno de esos momentos en la Biblia que se siente como cuando alguien de repente enciende una luz en una habitación donde llevas mucho tiempo sentado en la oscuridad. Le dijo que no fuera a recoger espigas a ningún otro campo. Que se quedara ahí, con las criadas de su casa.
que había dado instrucciones a los jóvenes para que no la molestaran, que podía beber del agua que ellos sacaban cuando tuviera sed. Ruth cayó sobre su rostro y se inclinó hasta la tierra. Y preguntó por qué. ¿Por qué encontraba gracia ante sus ojos, siendo ella una extranjera? Esa palabra, extranjera. Ruth la sabía. La cargaba. En aquella cultura, en aquel tiempo, ser extranjero significaba estar al margen. Significaba que las reglas normales de protección y pertenencia no aplicaban de la misma manera. Significaba que tenías que ganarte cada milímetro de tierra que pisabas. Y Booz respondió con palabras que Ruth no esperaba escuchar. Le dijo que le habían contado todo lo que había hecho por su suegra. Cómo había dejado a su padre y a su madre y la tierra donde había nacido. Cómo había venido a un pueblo que no conocía. Y luego le dijo algo que quiero que escuches muy despacio, que dejes que entre por cada parte de ti que alguna vez sintió que sus sacrificios silenciosos habían pasado desapercibidos, que nadie había visto lo que dabas cuando dabas sin que nadie mirara. Le dijo, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Piensa en esa imagen. Un pájaro extendiendo sus alas sobre algo pequeño y vulnerable. No para atraparlo. No para controlarlo. Para cubrirlo. Para que lo que está debajo sepa que hay algo más grande velando sobre él. Que no tiene que enfrentar la intemperie solo. Ruth no sabía, en ese momento, hasta dónde llegaría aquella semilla que se estaba plantando en ese campo polvoriento bajo el sol de Belén. No sabía qué significaría aquel encuentro meses después, años después. No podía ver el hilo que se estaba tejiendo alrededor de su vida con cada espiga que recogía, con cada paso que daba. Pero a veces no necesitas ver el tapiz completo para confiar en que hay un tejedor trabajando. Y hay algo más en la historia de Ruth. Algo que Noemí, la suegra, entendió cuando Ruth volvió a casa esa noche con más espigas de las que cualquier recolectora solitaria debería haber podido cargar. Algo que Noemí reconoció en el nombre de Booz. Algo que comenzó a encender, en medio de toda su amargura, una pequeña llama de algo que ella ya casi había dejado de creer. Pero eso también llegará en el momento justo. Ahora, volvamos a José. Lo dejamos siendo llevado encadenado hacia Egipto. Joven. Solo. En un mundo extraño. Vendido por sus propios hermanos por 20 piezas de plata, que era el precio de un esclavo en aquella época, como si toda su vida, todos sus sueños, todo lo que era, pudiera ser reducido a una cifra tan pequeña. Llegó a Egipto. Fue comprado por un hombre llamado Potifar, que era oficial del faraón, capitán de la guardia. Y aquí comienza algo que resulta fascinante si te detienes a observarlo con cuidado. José podría haberse rendido, y nadie lo hubiera culpado. Había sido traicionado por las personas que más debían amarlo. Había sido arrancado de su hogar. Había sido reducido a propiedad. Tenía todos los motivos del mundo para cerrar el corazón. Para decidir que si el mundo lo trataba así, él también respondería de la misma manera. Para volverse duro, frío, vacío. Pero no lo hizo. Trabajó. No porque tuviera opción en el sentido externo, sino porque había algo dentro de él que se negaba a apagarse. Una llama que seguía ardiendo incluso cuando todo el viento del mundo soplaba sobre ella tratando de extinguirla. Y la Escritura dice algo que es casi imposible de leer sin detenerse: el Señor estaba con José.
No dice que José tenía todo lo que quería. No dice que José era feliz. No dice que José había entendido por qué su vida había tomado ese rumbo. Dice que el Señor estaba con él, en la casa de Potifar, en medio de su esclavitud, en el lugar donde todo lo que era libre en él había sido atado con cadenas. La presencia no depende de las circunstancias. Eso es lo que la historia de José te está diciendo esta noche, que la compañía más profunda que existe no desaparece cuando las circunstancias se oscurecen. Que hay algo que permanece contigo incluso en los lugares donde menos esperarías encontrarlo. José prosperó en la casa de Potifar. Se ganó su confianza. Llegó a estar a cargo de todo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una acusación falsa. Una trampa tendida por alguien que debería haberlo protegido. Y José, que ya había perdido tanto, perdió algo más. Su libertad. Terminó en la prisión. En el fondo de un pozo que no era metafórico esta vez, sino de piedra y sombra y aire viciado. Y si hay un momento en la historia de José donde hubieras esperado que esa llama dentro de él finalmente se apagara, ese era. Pero no se apagó. Y hay una razón que José mismo no podía ver desde adentro de aquellos muros. Una razón que solo se entiende cuando miras la historia desde afuera y puedes ver lo que él todavía no podía. Algo que estaba siendo preparado en la oscuridad de aquella prisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de miles y miles de personas durante años de hambre y crisis que todavía no habían llegado. La oscuridad a veces no es el final de algo. A veces es el lugar donde lo más importante se está formando en silencio. 3 historias. 3 vidas. 3 formas distintas de soledad. Y en cada una de ellas, en el momento más profundo de la oscuridad, hay algo que no se va. Algo que permanece. Algo que, si te quedas quieto suficiente, si bajas el volumen del ruido interior suficiente, puedes sentir también en tu propia vida. Elías en la cueva. Ruth en los campos. José en la prisión. Y tú, esta noche, en el lugar donde estás. No estás tan solo como crees. No en el sentido que importa de verdad. Hay algo que te acompaña en este momento con la misma fidelidad con la que acompañó a cada uno de ellos. Y antes de que esta noche termine, esa verdad va a volverse más clara todavía, pero hay algo más que necesitas escuchar primero. Algo sobre un hombre que conoció una soledad diferente a todas las demás. Una soledad que nació no de haber sido abandonado por los demás, sino de haber elegido el silencio voluntariamente. Una soledad que se convirtió en el suelo más fértil que el mundo haya conocido. Y su historia comienza en un desierto. Como tantas otras historias importantes. Como si el desierto fuera el único lugar donde ciertas verdades pueden ser escuchadas. Donde el ruido del mundo finalmente se aquieta lo suficiente como para que lo más profundo pueda hablar. Pero eso es lo que viene después. Por ahora, deja que lo que ya escuchaste esta noche se asiente despacio dentro de ti. La voz suave después del fuego. Las alas extendidas sobre alguien que vino de lejos. La llama que no se apagó en la oscuridad de una prisión. Y si el silencio a tu alrededor todavía se siente pesado esta noche, si todavía hay algo en ti que se pregunta si alguien realmente sabe que estás aquí, quiero que pienses en Elías parado en la entrada de la cueva con el manto sobre el rostro. Escuchando. Y siendo escuchado. A veces eso es todo lo que necesitamos. Saber que hay una voz al otro lado del silencio que nos pregunta, no con impaciencia sino con una ternura que no tiene nombre exacto, ¿qué haces aquí?
y que cuando respondemos, sin importar lo que digamos, sin importar cuán roto o confuso o agotado suene, esa voz no se va. Se queda.